Lo que acaba de decir Charles Leclerc después del Gran Premio de Miami es una bomba que sacude a todo Ferrari. Nadie lo esperaba, ni siquiera Lewis Hamilton, y mucho menos los jefes de Maranello. Esta declaración no solo deja al equipo en shock, sino que amenaza con romper la estructura interna del cabalino rampante desde la raíz. ¿Estamos viendo el principio del fin para la dupla más esperada del año? Agárrate fuerte porque esto no es solo un drama de Fórmula 1, es una guerra silenciosa en la cuna del automovilismo mundial. Y vos vas a enterarte de todo, sin filtro. Miami, palmeras, velocidad, glamour y caos silencioso. Porque mientras el mundo celebraba el espectáculo, los flashes, y el circuito diseñado como una pasarela para ricos y famosos, algo se quebró dentro del garaje más emblemático del paddock. Ferrari, el templo sagrado del automovilismo, acababa de vivir un gran premio técnicamente correcto. Podio incluido. Pero nadie hablaba de eso. No. Todos los ojos, todas las cámaras, todos los murmullos se concentraban en un solo hombre, Charles Leclerc. El piloto monegasco había cruzado la meta, saludado a los fans, y cumplido con el protocolo. Pero apenas se quitó el casco, su mirada no era la misma. Algo estaba a punto de explotar. Las primeras señales fueron apenas perceptibles. El apretón de manos frío con los ingenieros, la conversación en voz baja con su preparador físico, y sobre todo, ese gesto que solo los que lo conocen de verdad sabían descifrar, la mandíbula tensa. Leclerc no estaba feliz. No estaba conforme. Y lo más inquietante de todo es que ni siquiera parecía estar enojado, parecía resignado. Como si algo, o alguien, le hubiese hecho perder la fe. El gran problema es que ese alguien tenía nombre, apellido y 7 títulos mundiales, Lewis Hamilton. Porque sí, desde que se anunció la llegada del británico a Maranello, el aire en Ferrari cambió. Los mecánicos se visten más formales, los ingenieros miden cada palabra y los pilotos dejaron de ser iguales. Carlos Sainz lo sabía desde antes de que fuera oficial. Leclerc, en cambio, quiso jugar al juego diplomático. Fingió entusiasmo, se declaró fan de Hamilton, y repitió como un mantra que todos remamos en la misma dirección. Pero en Miami, esa máscara se rompió en 1000 pedazos. Cuando se apagaron las cámaras principales y comenzó la zona mixta, donde los medios más incisivos cazan declaraciones como tiburones en un mar de nervios, Charles soltó la bomba. Yo corro para Ferrari, pero no voy a permitir que me traten como un segundo piloto sin haber perdido. Silencio. Total. Glacial. Los reporteros se miraron entre sí como si acabaran de presenciar un terremoto. Porque lo que dijo Leclerc no fue una queja común, no fue un berrinche por estrategia ni una crítica encubierta. Fue un golpe directo al sistema. A la cúpula. A Hamilton. Y la frase no cayó en saco roto. No en este contexto. No cuando los rumores de que Ferrari planea construir todo el proyecto 2025 alrededor de Lewis están más vivos que nunca. Lo de Leclerc fue un grito de guerra disfrazado de dignidad. Una línea en la arena. Un aviso para el equipo, y para el propio Hamilton. Estoy aquí, y no me pienso mover. Y entonces, el efecto dominó comenzó. Dentro del box, la tensión era palpable. Los ingenieros se refugiaban en los datos, los jefes evitaban las cámaras, y Lewis, que siempre huele la guerra antes que nadie, fue uno de los primeros en reaccionar. Su rostro serio en el hospitality de Ferrari hablaba por sí solo. No era enojo, era alerta máxima. Porque Hamilton sabe que una cosa es llegar a un equipo con hambre de gloria, y otra muy distinta, es llegar a un equipo con un león herido adentro. Y Charles no estaba solo. A los pocos minutos, su declaración rebotaba en redes, multiplicada por periodistas, influencers y expilotos que olieron sangre. Leclerc no va a ceder el trono fácilmente, decía uno. Esto es el inicio de una guerra interna, decía otro. Y por primera vez desde que se confirmó el bombazo del año, Hamilton a Ferrari, el relato dominante dejó de ser positivo. Ya no se hablaba de sueño, de magia, de historia. Ahora se hablaba de conflicto, poder, celos y supervivencia. Y no era para menos. Porque mientras Leclerc seguía con su gira de micrófonos dejando pequeñas perlas de rebeldía como quien lanza cuchillos con una sonrisa, desde lo más alto del equipo nadie salía a calmar las aguas. Ni Vasseur. Ni el Can. Ni siquiera los portavoces habituales. Ferrari entraba en modo silencio, lo que en Italia siempre es sinónimo de tormenta. Pero lo que nadie esperaba, era que esa tormenta viniera con relámpagos desde adentro. Porque lo que Leclerc había dicho no fue improvisado. No fue producto del calor del momento.
Era parte de un plan. Y ese plan tenía nombre, fecha, y un objetivo claro: defender su territorio antes de que Hamilton tome el control. Porque el piloto monegasco sabía que no bastaba con sonreír frente a las cámaras o ganar una carrera de vez en cuando. Sabía que si no ponía los límites ahora, el equipo se volcaría por completo al británico. Y él no está dispuesto a ser otro Massa. Otro Barrichello. Otro escudero glorioso. No. Leclerc quiere ser el líder, o no quiere estar. Y eso, señoras y señores, es una amenaza con peso específico. Porque si Charles se harta, no le van a faltar ofertas. Y si eso pasa, Ferrari no solo pierde a un piloto rápido, pierde a su último símbolo de fidelidad. Al chico que creció en su academia, al talento que defendió el escudo rojo cuando nadie más quería venir. Perder a Leclerc en medio de la era Hamilton sería una catástrofe emocional para los tifosi. Y eso sí que puede incendiar Maranello. Lo que pasó en las horas siguientes fue digno de una película de espías. Mientras los medios europeos amanecían con titulares incendiarios, Leclerc planta cara a Hamilton, Ferrari parte en dos, la guerra comienza en Miami, desde el seno del cabalino rampante empezaron las filtraciones. Nada oficial, todo a medias tintas, como suele ocurrir cuando la sangre todavía no ha tocado el suelo. Un ingeniero anónimo dijo a un medio italiano que el ambiente entre Charles y el equipo está cada vez más tirante. Otro filtró que Leclerc había pedido ver los datos de estrategia de Sainz, y que no le habían mostrado todo. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería hacer en voz alta: ¿están saboteando a Charles? El término es fuerte, incluso tabú en la Fórmula 1. Pero no hace falta ser un genio para ver los patrones. ¿Por qué Ferrari eligió una estrategia tan conservadora con Leclerc justo cuando tenía ritmo para atacar? ¿Por qué los cambios de neumáticos en sus paradas son sistemáticamente más lentos que los de su compañero? ¿Y por qué nadie le responde cuando cuestiona las órdenes por radio? El silencio de Maranello comienza a sonar más como encubrimiento que como prudencia. Y Charles lo sabe. No tiene pruebas concluyentes, pero tiene algo mucho más poderoso: instinto. Y su instinto le grita que lo están dejando solo. Mientras tanto, Lewis Hamilton jugaba al ajedrez político con la maestría que lo caracteriza. A sabiendas de que cualquier palabra suya sería amplificada por 1000, eligió el camino de la calma zen. Sonrisa serena, frases cortas y un único mensaje encriptado: estoy aquí para sumar al equipo, no para dividirlo. Pero quienes lo conocen bien, y eso incluye a Leclerc, saben que cada vez que Lewis dice que no hay problema, es porque el problema ya está instalado. Es su forma de deslindarse, de decir yo no fui, mientras el incendio se propaga solo. Y en este caso, el incendio amenaza con llegar al corazón mismo del equipo. Porque Ferrari no es solo un equipo. Ferrari es política, pasión, presión, tradición y orgullo nacional, todo mezclado en un cóctel explosivo. En Ferrari no basta con ganar, hay que hacerlo con estilo. No basta con ser el mejor, hay que ser amado. Y Leclerc, hasta hace muy poco, lo tenía todo: talento, carisma, historia. Era el elegido. Pero ahora es el estorbo para el nuevo plan de gloria. Porque con Hamilton llega no solo un piloto de élite, sino una marca global. Ferrari no fichó a Lewis por deporte. Lo hizo por negocio. Por imagen. Por ambición corporativa. Y eso, para Leclerc, es una traición silenciosa. Y justo cuando parecía que la bomba ya había estallado, llegó el segundo acto del drama. El entorno de Leclerc comenzó a moverse. No en público, no en redes. Detrás de escena. Algunos periodistas comenzaron a recibir pistas, citas veladas, datos cuidadosamente soltados para construir un relato. Charles está considerando sus opciones para 2026. ¿Cómo? ¿El niño mimado de Ferrari pensando en irse? Sí. Porque el respeto se gana, pero también se pierde. ¿Y si Ferrari va a transformarse en el Hamilton Team? Leclerc no va a quedarse a aplaudirlo. Y aquí entra en escena un nuevo jugador: Mercedes. Porque mientras todos hablaban de cómo Lewis deja un vacío en Brackley, pocos consideraron lo obvio, que ese vacío podría tener nombre y apellido, y no sería Kimi Antonelli, ni Esteban Ocon, ni siquiera Fernando Alonso. No. Mercedes sueña en silencio con hacerle a Ferrari lo mismo que Ferrari le hizo a ellos: arrebatarles el alma del equipo en su mejor momento. Leclerc a Mercedes sería un golpe de efecto brutal. Y no es ciencia ficción. Toto Wolff lo admira. George Russell lo respeta. Y el ADN ganador de Mercedes podría ser justo lo que Charles necesita para renacer como campeón.
Pero mientras los pasillos del paddock se llenaban de teorías, Ferrari seguía muda. No hubo comunicado. No hubo aclaración. No hubo reunión visible. Y eso, en la política de la Fórmula 1, significa solo una cosa: el conflicto ya es estructural. Y si es estructural, entonces no hay vuelta atrás. Charles Leclerc ya no es simplemente un piloto molesto. Es un símbolo de resistencia dentro de una maquinaria que quiere remodelarse sin preguntarle al pasado. Y cuando el pasado se resiste a morir, suele volverse más poderoso. En medio del silencio atronador de Ferrari, una frase comenzó a repetirse en los garajes, en los medios italianos, en los pasillos de la Fórmula 1: Charles está harto. Y no era una exageración. El joven monegasco, que durante años aguantó estrategias absurdas, paradas eternas y errores garrafales con una sonrisa de hierro, finalmente había llegado a su límite. Lo que ocurrió en Miami no fue solo un error de cálculo, fue la gota que rebalsó un océano rojo cargado de decepciones acumuladas. Y su declaración, tan directa como demoledora, no fue solo una crítica, fue una advertencia. Y en Ferrari lo sabían. Porque no se trata solamente de la lucha interna entre Leclerc y Hamilton, sino de algo mucho más profundo, una guerra por el alma del equipo. Mientras en el exterior todo luce rojo y reluciente, puertas adentro Ferrari está partida. Está el bando tradicionalista, que ve a Charles como el heredero natural del linaje de Gilles Villeneuve, de Jean Alesi, del propio Schumacher. Y está el bando visionario, que cree que Hamilton es el marketing viviente que necesita la escudería para conquistar no solo podios, sino al público estadounidense, las redes sociales y el gran show moderno que es la F1. Y entre esos dos mundos, hay sangre. Los datos lo dejan en evidencia. En el GP de Miami, Leclerc tuvo mejor ritmo promedio por vuelta en las prácticas, mejor gestión de neumáticos, y aún así fue condenado a una estrategia conservadora, mientras Sainz, curiosamente, recibía la chance de atacar. ¿Casualidad? ¿Simple diferencia de planteo? ¿O un mensaje disfrazado de error estratégico? Leclerc no lo dijo, pero lo dejó entrever en una de sus frases más filosas postcarrera: cada vez entiendo menos cómo se toman las decisiones aquí. En Ferrari, esa frase cayó como un misil. Porque si Charles empieza a despegar, si deja de confiar, se rompe el código no escrito que mantiene unido al equipo. Y entonces, como si la tormenta no fuera suficiente, apareció una figura que muchos creían desaparecida: Mattia Binotto. El ex jefe de Ferrari, hoy en las sombras, deslizó una frase en una charla informal con periodistas que encendió alarmas en Maranello: Charles nunca fue escuchado como debería. ¿Qué? ¿Binotto defendiendo a Leclerc desde afuera? Sí. Porque en esta guerra nadie es neutral. Cada uno empieza a tomar posición. Y cuando hasta los fantasmas del pasado salen a hablar, es porque algo muy grande está por explotar. Por su parte, Hamilton juega con la precisión de un cirujano. Sabe que no puede enfrentarse de frente a Leclerc aún, porque eso sería confirmar el conflicto. Entonces opera desde lo emocional. En sus stories de Instagram, imágenes sonrientes con ingenieros de Ferrari. En sus entrevistas, frases de manual: estoy aquí para sumar, Charles es un piloto increíble, todos remamos hacia el mismo lado. Pero bajo esa paz fingida, Hamilton prepara su asalto silencioso al poder. Porque si hay algo que sabe hacer Lewis, es adueñarse de los equipos desde adentro. Lo hizo en Mercedes. Lo intenta en Ferrari. Y mientras el paddock estalla en rumores, Leclerc se encierra. Cancela compromisos. Evita a la prensa. Se muestra frío, distante, medido. Como si estuviera preparando su próximo movimiento en un tablero de ajedrez que ya no juega con pasión, sino con frialdad. Sus allegados hablan de un Charles distinto. Más calculador. Más político. Menos emocional. Y eso asusta. Porque si Leclerc deja de ser el piloto de corazón ardiente y se convierte en un estratega helado, entonces Ferrari ya no tiene su alma, tiene un enemigo interno. Y por primera vez desde que viste de rojo, Charles empieza a considerar públicamente algo impensado: la fuga. Los nombres suenan en voz baja. Mercedes, claro. Pero también Aston Martin. Incluso Audi. Todos saben que tener a Leclerc en su equipo no solo es un salto deportivo, es un golpe mediático. Y Charles lo sabe. Ya no es solo un piloto buscando victorias. Es una figura clave en el futuro reparto de poder de la Fórmula 1. Y Ferrari, en su torpeza silenciosa, parece estar empujándolo al abismo sin darse cuenta. Pero lo peor aún no había llegado. Porque si Ferrari creía que la declaración de Leclerc era el clímax de la tormenta,
Estaba equivocado. El verdadero epicentro llegó días después, cuando se filtró, de manera completamente accidental, entre comillas gigantescas, una reunión privada entre Charles Leclerc y su círculo más íntimo. Allí, sin cámaras, sin micrófonos oficiales, el piloto monegasco habría pronunciado una frase que ya circula como leyenda urbana en Maranello: no pienso ser el segundo de nadie, ni siquiera de Lewis. Y esa frase, que se volvió meme, titular, susurro y grito, retumbó con fuerza en las paredes rojas como un trueno inesperado en pleno atardecer. Porque si bien no fue una declaración pública, su sola existencia es dinamita pura para el relato oficial del equipo unido. Lo interesante es que esta filtración no salió de un periodista inglés, ni de una fuente alemana, ni siquiera de un insider italiano, vino desde adentro de Ferrari. Y eso revela algo aún más inquietante. Alguien en la cúpula quiere que Leclerc explote en público, quiere que se rompa la careta de armonía. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué ganan con eso? Las hipótesis son muchas. Hay quien apunta al entorno de Hamilton, otros a figuras cercanas a Vasseur, e incluso algunos señalan al propio John Elkann, desesperado por alinear el equipo en torno a un solo líder, aunque eso implique sacrificar a su joya más brillante. Y mientras todo esto ocurre, Hamilton, con una calma que roza lo antinatural, continúa moviendo sus fichas como si estuviera jugando ajedrez con guantes de seda. En sus últimas declaraciones, dijo algo que pareció inocente, pero fue quirúrgico: estamos en una etapa donde la claridad es fundamental. ¿Claridad? ¿Sobre qué, Lewis? ¿Sobre quién manda? ¿Sobre quién decide las estrategias? ¿Sobre quién lidera el proyecto Ferrari 2025? Detrás de esa frase, se esconde un pedido silencioso a la dirigencia: ordenen esto, o lo ordeno yo. Porque Hamilton sabe lo que significa tener el respaldo total del equipo. Lo vivió en Mercedes. Y quiere repetir el mismo esquema en Ferrari. Pero Leclerc no va a entregarse tan fácil. Ha estado callado demasiado tiempo. Ha soportado decisiones incomprensibles, paradas en boxes que rozan el amateurismo, radios que parecen sketches de comedia y carreras donde todo estaba servido, menos el apoyo. Y ahora, por fin, se planta. No con gritos. No con pataletas. Con mensajes quirúrgicos, estratégicos y calculados para hacer ruido donde más duele, en la imagen de Ferrari. Porque si algo teme la escudería, no es perder una carrera. Es perder prestigio. Es que su piloto estrella revele al mundo que el mito rojo ya no tiene brújula. Y como si el fuego no fuera suficiente, desde el paddock se empiezan a filtrar movimientos que rozan la conspiración. Se habla de reuniones secretas entre miembros del entorno de Leclerc y ejecutivos de Mercedes. Se comenta que Toto Wolff, desde las sombras, está observando todo con atención de halcón. Algunos incluso afirman que Charles ya ha tenido contactos con Audi, el nuevo gigante que quiere entrar a la Fórmula 1 con fuerza bruta y necesita una cara reconocible, talentosa y furiosa. Porque sí, Leclerc hoy no es solo un piloto, es una bomba emocional, mediática y deportiva lista para ser detonada por el mejor postor. Ferrari, por su parte, sigue con su discurso institucional. Confiamos en Charles. Lewis y él se complementan. Todo está bajo control. Pero nadie cree eso. Ni los fans. Ni los periodistas. Ni siquiera los propios mecánicos que, según fuentes, ya empiezan a dividirse en bandos. Los que están con Charles, los que se ilusionan con Lewis, y los que simplemente quieren volver a ganar sin importar quién esté al volante. Y esa fractura interna, ese microclima de sospechas, puede ser más letal que cualquier error en la pista. Y así llegamos a una situación inédita. Ferrari tiene dos pilotos estrella, dos gallos en un mismo gallinero, y ninguno quiere ceder. Hamilton quiere imponer su método. Leclerc quiere defender su territorio. Y en el medio, un equipo que no sabe a quién obedecer, que improvisa, que titubea, que manda señales confusas mientras la presión de los tifos se aumenta como una olla a punto de estallar. El GP de Miami fue solo la chispa. Lo que viene, si nadie lo frena, puede ser la explosión más grande en la historia reciente de la escudería. Y en esa cuenta regresiva silenciosa que vive Ferrari, lo que ocurre fuera del circuito es casi más decisivo que lo que ocurre dentro. Porque ahora, cada paso, cada gesto, cada palabra, se interpreta como una declaración de guerra. Leclerc ya no sonríe con naturalidad en las fotos del equipo. Su postura en los briefings es distante. En el paddock, camina con la cabeza erguida pero la mirada fría. Y en los pasillos del Hospitality rojo, ya nadie se atreve a hablar de futuro sin agregar una advertencia: todo depende de Charles. Esa frase, simple y corta, esconde una verdad brutal.
Ferrari ya no controla su destino. Porque si Charles Leclerc explota, no hay fichaje de Hamilton que salve este castillo de naipes. Lo saben todos. Lo sabe Frédéric Vasseur, que pasa más tiempo en llamadas con John Elkann que en el pit wall. Lo saben los ingenieros, que ya deben preparar dos configuraciones estratégicas diferentes para cada carrera dependiendo de quien tenga la prioridad táctica. Lo sabe incluso Carlos Sainz, que, desde la sombra, observa el caos con media sonrisa, sabiendo que cuando él avisó, nadie le creyó. Porque sí, ahora todos lo recuerdan, fue Sainz el primero en advertir que Ferrari estaba apostando a un experimento que podía estallar. Y vaya si tenía razón. Mientras tanto, Hamilton mantiene su juego. Frío. Preciso. Letal. Dice lo justo. Calla lo necesario. Y, en silencio, gana poder. Su influencia en Maranello crece con cada semana, no por resultados, aún no los tiene, sino por carisma, legado y hambre de victoria. Él no vino a Ferrari a ser diplomático. Vino a dejar una marca. A romper la historia. A convertirse en leyenda. Y si eso significa arrebatarle el trono emocional a Leclerc, no va a dudar. Lewis juega a largo plazo. Charles, a todo o nada. Pero el gran problema es que el reloj sigue corriendo. Y Imola ya aparece en el horizonte. El Gran Premio en casa. El lugar donde Ferrari no puede fallar. Donde cada error se multiplica por 10, y cada decisión errónea se transforma en lapidaria. Ahí no hay margen. Ahí no hay maquillaje. Y el equipo sabe que, si la guerra interna no se calma antes de esa fecha, el desastre puede ser total. Porque si Leclerc y Hamilton se enredan, si se pisan la estrategia, si compiten entre sí en vez de con los Red Bull, el mensaje será claro para el mundo. Ferrari no está para campeonar, está para sobrevivir. Y aquí es donde entra el dato más escalofriante. En las últimas horas, personas cercanas a Leclerc comenzaron a hablar con un tono diferente. Ya no reclaman igualdad. No. Ahora exigen liderazgo. O él o yo, habría dicho uno de sus representantes en una charla privada. Y si eso es cierto, si ese ultimátum es real, entonces Ferrari está ante la elección más difícil de su historia reciente. Porque soltar a Leclerc sería un acto de autodestrucción. Pero ignorar su llamado, también. Entonces, ¿quién se baja del barco? Algunos sueñan con una reconciliación. Con una escena de película donde Leclerc y Hamilton se estrechan la mano en el podio y todos se abrazan con la bandera de Ferrari flameando. Pero la realidad es otra. La realidad tiene miradas cruzadas. Radios que se silencian. Gestos que se interpretan como ataques. Y una tensión interna que ni siquiera los títulos pueden ocultar. Porque Ferrari está frente a un espejo, y lo que ve, no le gusta. Y mientras tanto, los fans, los verdaderos tifosi, miran todo con el corazón en la boca. Porque ellos lo saben, lo que ocurra en las próximas semanas definirá el futuro de la escudería por años. Si Ferrari logra domar esta tormenta, si consigue unir a dos bestias como Leclerc y Hamilton bajo un mismo objetivo, puede renacer como el titán que alguna vez fue. Pero si no, si el ego y la política ganan la batalla, entonces no habrá estrategia, talento ni historia que lo salve. Esto, amigos, no es una historia más. Es una batalla épica. Una guerra fría entre dos fuerzas imparables. El príncipe destronado contra el rey legendario. Charles Leclerc contra Lewis Hamilton. Ferrari en el medio, al borde del abismo. Y la Fórmula 1, como siempre, observando con una mezcla de morbo, respeto y miedo. Porque cuando los gigantes chocan, el suelo tiembla. Y esta vez, el temblor puede derrumbar el imperio rojo desde adentro. Y ahora te pregunto a vos, que estás del otro lado de la pantalla, ¿crees que Ferrari va a poder sobrevivir a esta tormenta interna? ¿Puede coexistir una bestia como Hamilton con un talento feroz como Leclerc sin que todo explote en 1000 pedazos? Déjamelo en los comentarios, porque este debate recién empieza. Si te gusta el drama real de la Fórmula 1, si querés estar al tanto de las bombas, los conflictos y los secretos que nadie se atreve a contar, este es tu canal. Suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate, porque se vienen revelaciones aún más explosivas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde la tensión no baja, sube a fondo.